Alabado sea Jesucristo. Estamos transitando el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. En un contexto que nunca podemos olvidar, Jesús ya entró en Jerusalén, de manera que estamos cerca de los acontecimientos finales, hay tensiones, hay trampas, hay tratar de buscar que Jesús tropiece con alguna cosa. De hecho, los discípulos serán testigos de un ambiente hostil que estará allí en torno a Jesús. ¿Qué es lo que encontramos en este capítulo 22? Como siempre, vamos a dar una mirada general a este capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. Bueno, en el versículo, del versículo 1 al versículo 14, Jesús va a enseñar la parábola del banquete nupcial. Esto va a ir del versículo 1 al versículo 14. Del versículo 15 al versículo 22 va a haber una de esas controversias, en este caso con los fariseos, y va a plantear si es lícito o no pagar tributo al César. Recordá, ir recorriendo tu Biblia a medida que vamos haciendo esta presentación general, para que veas primero de modo general este capítulo y luego vamos un poco más, no tratando de explicar no todo, sino solamente dándote una guía para que tú vayas avanzando y conociendo la vida de Jesús. Así que de este versículo 15 y hasta el 22, la controversia con los fariseos sobre pagar o no tributo al César. A partir del versículo 23 y hasta el versículo 33, la temática será la resurrección de los muertos. En este caso es con los saduceos. Ya habíamos visto los grupos religiosos, celotes más revolucionarios, saduceos, el templo, fariseos, la ley, y a estos grupos religiosos habría que agregar otros. Por ejemplo, habría que agregar los esenios, que en realidad es un grupo que se apartó a las orillas del Mar Muerto y vivió allí en las orillas del Mar Muerto. En el año 1947 se descubrió la biblioteca de los esenios. Los esenios vivían en comunidad, eran religiosos y se habían apartado de Jerusalén porque consideraban que se había prostituido tanto el sacerdocio, a partir de esa dificultad de probar de que los que ejercían el sacerdocio eran de tribu sacerdotal. De manera que los esenios vivían allí, a las orillas del Mar Muerto. En el año 1947, un beduino, realizando las tareas habituales de los beduinos, comienza a tirar piedras contra un acantilado que está allí en el Mar Muerto y siente que algo se rompe cuando la piedra entra por una de las grietas que hay en el acantilado. El beduino va hasta el lugar y ve que es una vasija que guardaba dentro papiros. El beduino, que desconoce el hallazgo que había realizado, toma algunos de esos papiros, los lleva al mercado y los vende. Obviamente se los compran, podríamos decir, no le pagan demasiado dinero, pero en un momento determinado una persona que conocía ve los papiros en esos puestos de ese lugar, de ese mercado, y se da cuenta que tienen un gran valor arqueológico. ¿Qué era lo que había descubierto el beduino? La biblioteca de los esenios. La biblioteca de los esenios. Los esenios fueron un grupo religioso que coexistió con fariseos, con saduceos, y que en realidad estaban apartados, vivían en comunidad. Incluso cuando se encuentra la biblioteca de los esenios, se encuentra una regla de la comunidad de los esenios y además una serie de descubrimientos arqueológicos muy interesantes, porque la biblioteca, por ejemplo, de los esenios confirma que los esenios, siendo que eran más o menos del año 150, 180 a.C. al 70, van a ser masacrados en el año 70 después de Cristo, allí encuentran que el Antiguo Testamento que existe
es el Antiguo Testamento que nosotros conocemos hoy. De manera que aparecen, por decirlo así, escritura del Antiguo Testamento. A los esenios, a los fariseos, a los saduceos, a los celotes, hay que agregarle los pobres de Yahvé. Aquí está María, aquí está José, aquí está Zacarías, Isabel. No eran un grupo organizado, no pertenecían a ninguna comunidad organizada, no tenían ninguna estructura en particular, sino que en realidad esperaban al Mesías, pero lo aguardaban sabiendo que en la medida en que se hiciera presente lo iban a reconocer, lo iban a poder reconocer porque Dios iba a ayudar en este camino del reconocimiento. Y la característica fundamental que tenían era que se sentían dependientes de Dios completamente, por eso pobres de Yahvé, los Anahuim, los pobres de Yahvé. Entonces tienen una gran libertad interior a partir de esta, diríamos, de estar totalmente abiertos a la acción de Dios y entonces no pintarlo con sus propios colores antes, ¿no? No volverlo un fariseo al Mesías, ni volverlo un saduceo, ni volverlo un celote, ni volverlo un esenio, sino decir, Dios nos mostrará cuando el Mesías llegue cómo es. Ana, la profetisa, todos esos que aparecen en el Nuevo Testamento, vuelvo a insistir, no son un grupo organizado, sino que tienen disposiciones del corazón para esperar al Mesías. De manera que los esenios, la resurrección, a partir del versículo 34 y hasta el versículo 40, se va a plantear cuál es el mandamiento principal. Porque como Jesús aparece para los fariseos como violentando la ley, entonces ellos quieren, como ya hemos visto, ponerlo a prueba. Serán los fariseos los interlocutores en estos versículos. Y finalmente, del versículo 41 al versículo 46, Cristo aparece con una pretensión que a los fariseos escandaliza y que se nos va a contar aquí, ¿verdad? Se va a presentar como hijo y señor de David. Ya como que esto genera mucha controversia y afirma en la intención de que hay que destruirlo, hay que sacarlo de circulación. Vayamos entonces a este comienzo del capítulo 22. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas. Ya habíamos visto, la parábola es una comparación. Aquí dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Esta imagen es muy importante, porque en el fondo el banquete es siempre la imagen de la eternidad. ¿Qué es lo que prepara en la eternidad el Señor? Un banquete eterno, al que estamos todos invitados y que nos aguarda para que podamos participar de su alegría, que es esa fiesta. Por otro lado, la boda es muy importante porque, si ustedes recuerdan, San Juan Bautista había dicho que cuando llega el novio, el amigo del novio se hace a un lado. Cristo es el novio, Cristo es el novio. ¿Con quién se desposa Cristo? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo para que también lo veas, en la boda en Caná de Galilea, ¿no? Cuando tú lees en el Evangelio según San Juan la boda en Caná de Galilea, vas a observar que de la novia casi nada, no hay ningún dato, y del novio poca cosa, de manera que todo el esfuerzo que habrán hecho para tratar de prepararse adecuadamente, cómo están vestidos y demás, al relator a San Juan, que nos da a conocer la boda en Caná de Galilea, no le importó demasiado. ¿Y por qué es eso? Porque en realidad allí el importante es Cristo, que es el novio. Y la boda es la que se realiza entre el Hijo de Dios y su pueblo. Es decir, el pueblo es el que va a desposarse con el Hijo de Dios. Y este desposorio comienza. La boda en Caná de Galilea es el comienzo de la boda. Es decir, el comienzo de ese gran banquete que el Señor tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Y qué es lo que dice el texto en el final? Si tenés tiempo, léete la boda en Caná de Galilea. Dice
como que allí se abre, en el Evangelio según San Juan, las señales de Jesús. Y dice que creyeron sus discípulos en él. O sea que Cristo es el novio que viene a celebrar la boda. La boda es el final del Apocalipsis. Es la novia que con el Espíritu dice, ven, Maránata. Entonces, esto es ese gran banquete que se ha preparado. Y Cristo como novio es el que viene a buscar a la novia, que es su pueblo. Entonces, esta es una imagen muy importante de las que utiliza el Señor. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, es un poco lo que ha hecho el Señor, mediante la llamada, la conversión, mediante la predicación del reino, mediante la comprensión profunda de la ley, mediante los milagros que ha hecho. Todas estas que son llamadas, son invitaciones a la boda. Pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo. Decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado, me han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto, venid a la boda. Esto ha hecho. Vino a Israel, vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, dice San Juan en su Evangelio. De manera que les dice, está todo pronto, ya tenemos todo, venid a la fiesta, al banquete, venid a mi boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, el uno a su campo, el otro a su negocio. Aquí se ve claramente, ¿no? ¿Cómo responden aquellos que son invitados? Cada uno se vuelve sobre sus propias cosas, sobre sus intereses, de la misma manera que hoy el Señor sigue invitando. ¿Y qué acontece? Bueno, que a veces uno considera más importante cuidar sus propios intereses, volverse sobre las cosas que considera que son más importantes. Y dice, y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Esto es lo que pasó con los profetas, lo que pasó con los que llegaron antes de Cristo a anunciar la llegada del Mesías, lo que pasó con Juan Bautista, lo acabamos en estos días de ver. Se enojó el rey y enviaron sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Entonces dice a sus siervos, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos y a cuantos encontréis e invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de boda se llenó de comensales. Cuando entró el rey, al ver a los comensales, vio allí uno que no tenía el traje de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de manos y pies y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero poco elegidos. Es decir, Dios abre a la humanidad entera, no solo a ese pueblo que había elegido, con el que se había desposado, ¿no? Con el que estaba en relación de alianza. Fíjense en todas las implicancias de boda, ¿no? En relación de alianza. Y la infidelidad del pueblo la perdonó tantísimas veces, pero vino a buscarlo una vez más y ahora viene a través de su hijo a llamarlo. Y en cambio el pueblo no solo lo rechaza, sino que lo mata. De manera que entonces Dios hace este llamado a todos los hombres, ya no a los miembros del pueblo de Israel. Ahora ya no importa si es judío o si es gentil, lo va a decir San Pablo. Pero, ¿qué es este vestido no adecuado? Es la caridad. Algunos santos dicen que esta es la caridad, ¿no? ¿Cuál es el vestido adecuado para entrar en el banquete de bodas del reino eterno? El amor, la caridad. Dice Santa Teresita en uno de sus escritos, en el atardecer de mi vida me presentaré delante de ti con las manos vacías. Es decir, la obra es amarte y la obra es el amor. No es tanto cosas hechas cuanto el amor, como decía Santa Teresa de Calcuta, no son las cosas que hemos hecho, sino el amor que hemos puesto en esas cosas que hemos hecho. Por lo tanto, lo más importante para nosotros los cristianos es la caridad, es poder vivir el misterio del amor.
cuando hablamos de caridad no solo hablamos de un amor humano, sino que hablamos que hay un amor que tiene su origen en Dios y que es donado al hombre, y que por esa acción de que ese amor habita en el hombre puede vivir en ese amor y puede experimentar que ya los límites para obrar no son los que él tiene, no son solamente esas cosas que él puede, porque el amor dilata el corazón y dilata todas las realidades, esa caridad, lo que llamamos la caridad. Por eso hay que tener cuidado con lo que se expresa habitualmente cuando se dice amor, todo el mundo habla de amor, ¿verdad? Y nosotros a veces para distinguir eso decimos caridad. ¿Y por qué? Porque es una expresión muy particular, ¿no? Que es agape, o agape. Bueno, esa expresión griega designa esto, designa que Dios, que es amor, comunica el amor al hombre, y ahora el hombre vive en ese amor y puede amarlo a él con ese amor y puede amar a los demás con ese amor. Y entonces ya no se trata de un amor puramente humano que existe, pero que a su vez está muchas veces muy, diríamos, muy contaminado del egoísmo. De manera que la caridad, ¿cuál es el traje adecuado para el cielo? La caridad. San Pablo dice que la fe y la esperanza van a pasar, pero que la caridad no. El traje adecuado para entrar en el banquete eterno. Versículo 15. Entonces los fariseos aparecen de nuevo. Estos opositores de Jesús se fueron y celebraron consejos sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra. Quieren, están continuamente viendo cómo actúan tramposamente. Hay que tratar de dejarlo en evidencia, hay que tratar de sorprenderlo. Y le envían sus discípulos junto con los herodianos a decirles, con los que estaban al servicio del rey Herodes: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Se acercan a Jesús primero, por decir así, lo adulan. A veces alguna persona que quiere decirte algo terrible comienza adulándote. Y si te quedas en la adulonería esa con la que vienen, podés de pronto no estar preparado, porque luego viene sí una crítica dura. Tú eres maestro, que eres tan importante, que no te importa cómo quedas delante de las personas cuando juzgas. Dinos, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Es lícito, porque estamos dominados por el César. El imperio es el que está aquí mandándonos. Dice más Jesús, conociendo la malicia, para que ustedes vean, uno puede pecar por ignorancia, no conoce. Uno puede pecar por debilidad. De pronto tú tienes en ti un vicio que te ha debilitado y que muchas veces intentas luchar contra él, pero a veces caes. Malicia sería lo peor. No es ni por ignorancia ni por debilidad, es por malicia. Este pecado, el de la malicia, es muy complejo porque en realidad supone un mal que anida en el corazón. De manera que ven, Jesús primero descubre el pecado que está en el corazón de ellos. No es ni ignorancia, pecaron por ignorancia, no es por debilidad, porque han sido débiles, ¿no? Una persona que está habituado a mentir y miente mucho y comienza a luchar contra la mentira, no quiere mentir más, pero cada tanto cae en el pecado, se debe a esa debilidad, tiene un hábito arraigado, un vicio, pero le cuesta vencerlo porque está muy arraigado en él, tiene que seguir luchando. No es que se valide porque es así, pero hay un elemento que muestra que no es malicia. Hipócritas, ¿por qué me tentáis?, dice Jesús. Mostradme la moneda del tributo. Ellos le respondieron, ellos le presentaron un denario y él le dice: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Dicen: del César. Entonces, dad al César, dice. Pues lo del César devolverlo al César y lo de Dios a Dios. Al oír esto quedaron maravillados y dejándole se fueron. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Aquí estamos frente a un tema muy importante que Jesús esclarece. Hay una realidad temporal que tiene legítimamente personas a su cargo, gobernantes, el César. Esa realidad temporal puede tener un modo de organización en el que vivamos creyentes y no creyentes, y puede establecer una serie de leyes que a veces tengamos que vivir en ellas, aunque no estemos totalmente de acuerdo. Por ejemplo, el reconocimiento del matrimonio igualitario, aquí entre nosotros. Pero, digamos, el César tiene una cierta autonomía para ejercer esas cosas que tienen que ver con el modo en que se organizan los hombres. Dad al César lo que es del César. Hay que pagar unos impuestos, no sé, cosas de ese tipo. Obviamente que ningún creyente está obligado a una ley que sea mala, ninguno. Puede incumplirla sin ningún tipo de cometer ningún pecado. Por ejemplo, un médico que fuera obligado al ejercicio del aborto. No está obligado a nada de eso, al contrario, puede negarse a ese tipo de cosas. El ejercicio, por ejemplo, en la medicina de la eutanasia. Y aquí está el tema de el César y Dios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuándo comienzan los problemas? Los problemas comienzan cuando el César toma decisiones que competen a Dios. Cuando el César se mete en las cosas de Dios. Allí comienzan los problemas. Cuando el César, por poder, por tentación, por beneficios personales, cuando el poder temporal toma para sí lo que le pertenece a Dios, entonces este poder temporal, aunque sea legítimamente establecido inicialmente, se convierte en bestia. Es decir, pone en acción los planes del dragón, pone en acción los planes del diablo. ¿Por qué? Porque ha tomado para sí lo que le corresponde a Dios. Pero ¿en qué se han beneficiado esos hombres? Poder, fama, dinero. Es verdad, todas esas realidades que el diablo les ofrece. Por eso, diríamos, hay que tener cuidado con los poderes temporales que están legítimamente establecidos. Puede ser un poder político, puede ser un poder militar, puede ser un poder religioso, puede ser un poder científico, puede ser un poder tecnológico. Es decir, todos estos poderes deben respetar el límite que tienen. Y en la medida en que no lo respetan y lo transgreden, entonces se convierten en bestias, es decir, se convierten en instrumentos del dragón, del demonio, aunque no lo hagan queriéndolo. Por ejemplo, todos los que promueven el aborto están al servicio de los planes del dragón. Dad al César lo que es del César, lo que es legítimo al poder temporal, ¿verdad? Que gobierna, que ordena cosas, ¿no? Lo que es legítimo, dadlo, cumplir con eso, pero dad a Dios lo que es de Dios. El mundo en el que vivimos se inclina al César y da la espalda a Dios. Y entonces la transgresión se vuelve casi permanente. Y los políticos, en lugar de reconocer cuál es el límite de lo que pueden y no pueden, han decidido pasar por encima de ese límite y entonces comienzan a emitir leyes que van contra la ley de Dios. Y entonces, digamos, sobre ese pecado vienen consecuencias. Y en el versículo 23, ya nos hemos extendido un poco de más, dice, se le acercaron unos saduceos. Los saduceos, como grupo religioso, no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. ¿Y cuándo iban a resucitar los muertos para los fariseos? En el último día. Si ustedes recuerdan ese diálogo que hay entre la hermana de Lázaro y Jesús, una de las hermanas de Lázaro y Jesús, hay un momento en el que Jesús le dice, tu hermano va a resucitar, cuando le vienen a decir que ha muerto Lázaro. Y Jesús y la hermana le dice, sí, ya sé que va a resucitar el último día. Esa es la mentalidad farisea.
Los fariseos creen en la resurrección y que la resurrección será el último día. Incluso cuando a San Pablo lo toman prisionero y lo ponen a una suerte de juicio, el tema es que los fariseos se dan cuenta que aunque Pablo cree en la resurrección igual que ellos, dice que hay uno que ya resucitó, que es Cristo. De manera que ahí los fariseos dicen, ¿cómo que ya resucitó? Bueno, los saduceos no creían en la resurrección y en virtud de que no creían en la resurrección, le preguntan tramposamente, al igual que todo lo que ha ocurrido, maestro, si alguien muere sin tener hijos y su hermano se casa con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano, dice, ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano, y sucedió así con el segundo, con el tercero, hasta los 7. Después de todos murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Porque todos la tuvieron. Había una ley judía del periodo de Moisés en la que cuando moría el esposo y no había dejado descendencia, el hermano podría tomarla a la mujer para dar descendencia, para dar honor a ese hermano que había fallecido. Aquí los saduceos aplican la ley y dicen, pero esto pasó con 7. Pero cuando resuciten, ¿de quién va a ser esta mujer si los 7 ya la tuvieron? Entonces Jesús pone una ley que dice, el modo de ordenarnos en este mundo no es el modo de ordenarnos en la eternidad. Así como en este mundo hemos vivido de esta manera, ha sido necesaria la procreación, así como Dios lo ha dispuesto para llamar a la existencia a los seres que después compartirán la vida eterna, no es así en la eternidad. De manera que les muestra cómo eso que ellos juzgan en este mundo no aplica a la eternidad. Dice, estáis en un error por no entender la Escritura ni el poder de Dios, pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán ángeles del cielo. No hay este modo que hemos tenido aquí en la tierra. Fíjense esto interesante, ¿qué es la resurrección? Es el hombre entra en el ámbito de Dios. No es volver a esta vida, no es volver a esta vida, sino que es entrar en esa presencia de Dios. Es pasar por la muerte para entrar en la vida eterna, en la vida que no termina. Por eso el cuerpo de Cristo resucitado es lo único que tenemos para avisorar algo del misterio de la resurrección. Ya no está sometido a las leyes del tiempo y el espacio, por lo tanto ya no tiene hambre, ya no se cansa, ya no, ¿verdad? Pero aunque ese Cristo está resucitado, y ese cuerpo de Cristo está resucitado, el cuerpo de María también ya está en la eternidad, nosotros en realidad no los vemos. ¿Por qué? Porque ya está en el ámbito eterno, en la eternidad, en las realidades eternas, y el cuerpo está con una suerte de propiedades que están referidas a esa realidad eterna. Y en cuanto a la resurrección, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto la gente se maravillaba de su doctrina. Dice, pero se justifica la resurrección para que los fariseos que decían que no existía, les dicen, pero Dios no habla, cuando habla a estos que ya no existían, a Abraham, Isaac y Jacob, no habla de ellos como de personas que ya no existen, sino que dice, yo soy el Dios de vivos, y está hablando de 3 personas que en ese momento ya no estaban. Versículo 34, más los fariseos al enterarse de que le había tapado la boca a los saduceos se reunieron en grupo y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba, maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él dijo, amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor mandamiento, el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. No necesitamos demasiada interpretación. Este es el mandamiento que engloba todo. Tú no vas a robar, no vas a matar, no vas a mentir, no vas a actuar traicioneramente, no vas a ser egoísta, no vas a prescindir de tu relación con Dios, porque aquí está todo. Aquí está, en la ley esta está concentrado todo.
Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen, de David. Pues, ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies? Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie es capaz de contestarle nada y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. La sabiduría divina, Jesucristo nuestro Señor. Él es el Señor de David. Y si David ya proféticamente lo llama Señor, entonces no es que sea un hijo de David en cuanto a lo que comprendemos por la sucesión de las cosas, sino que en realidad es el Hijo eterno de Dios que viene temporalmente de la familia de David. Queridos hermanos, a no desfallecer, estamos ya en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, seguimos avanzando a la sabiduría divina para escuchar al Señor, para contemplar el misterio de su enseñanza, que tiene tanto para decirnos a nosotros, para que podamos vivir el Evangelio cada día con alegría. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.